El encubrimiento de Chernobyl. Parte 3. El final. Mierda no, dije con ansiedad. Inmediatamente, me di cuenta de que el olor era muy similar al que notamos cuando entramos en el búnker por primera vez, solo que mucho, mucho más fuerte. Mi contador de radiación empezó a activarse. ¿Qué está pasando? Dimitri preguntó. Ese tipo Boris me habló de esto, me dijo que corriera. Justo cuando terminó, la puerta se sacudió con un enorme portazo lanzando polvo al aire y doblándose ligeramente hacia afuera. No había dónde correr, teníamos una pesada puerta de acero en un lado y Dios sabe que en el otro, no tenía ni idea de cómo podríamos sobrevivir. Por suerte Dimitri sí. ¿Todavía tienes la cuerda? Preguntó, sin dudarlo la atamos alrededor de una de las bombas. No fue fácil al principio trabajar con la cuerda con mis manos temblando violentamente, pero entonces otro fuerte portazo resonó en la habitación. Uno de los cerrojos que sujetaban la puerta salió disparado por la habitación. Sentí una ola de frío correr por mi columna, y de repente tenía este único propósito, hacer el nudo, todo lo demás se apagó en mi cabeza. Terminé y lo dejamos caer por el conducto de ventilación roto, por el que Dimitri había sido arrastrado antes. Nos metimos dentro, y empezamos a deslizarnos por la cuerda, entonces oí otro portazo y luego lo que creo que era la puerta golpeando el suelo. Estaba atravesada. Me deslicé más rápido, pero la cuerda empezaba a quemarme la mano, perdí el agarre, y caí unos metros aterrizando encima de otro respiradero, se rompió y caía a través de otro pasillo. Dimitri aterrizó entonces encima de mí. Tardamos unos instantes en ponernos en pie, miré a mi alrededor, y vi una puerta naranja titulada, Descontaminación. Nos encontrábamos en el nivel -3. No había picaporte, solo un botón en la pared de al lado, lo pulsé y la puerta se abrió. Después de unos segundos, entramos en una pequeña habitación con un panel de control. Utilizándolo cerré la puerta tras nosotros, luego varios chorros de aire nos lanzaron oxígeno. Se encendió una luz verde y luego otra puerta frente a nosotros se abrió invitándonos a entrar más profundamente en las instalaciones. Me di cuenta de que el panel de control estaba manchado con una mancha de sangre fresca. Boris seguía vivo, no podíamos volver, nuestra única opción era ver hasta dónde llegaba la madriguera, se suponía que era una sala limpia, pero el lugar estaba más destrozado que los niveles superiores. Después de caminar y buscar, encontramos una sala que parecía una enfermería improvisada. Unas decenas de camas separadas con cortinas de plástico, algunos equipos médicos, algunas camas aún tenían sujeta la información en portapapeles, y una de las etiquetas me llamó la atención. Decía lo siguiente, paciente 7 en cuarentena. El paciente está psicótico y no responde. Congelación de leve a moderada. Solo observación, no interfiera, orden, determinación. Firmado Boris Mourus. Había algunas bolsas para cadáveres al otro lado de la habitación vacía, buscamos en la zona, y finalmente acabamos en los niveles inferiores de las instalaciones. Había un olor a podrido por todas partes. Entramos en una habitación, y bueno, había esta sustancia por todas partes, en las paredes, el suelo, el techo, en todas partes, era como carne con zarcillos, luego encontramos cuerpos pegados a ella, docenas, arrugados como insectos muertos en una telaraña. Creo que deberíamos volver, dijo Dimitri ansioso. Nos dimos la vuelta y regresamos, pero entonces oí que se movían algunos escombros a lo lejos en el pasillo del que veníamos. Muy pronto una de estas cosas se arrastró hacia la luz emitida por mi linterna. Se quedó allí un rato mirándonos con sus ojos vacíos, y luego saltó hacia adelante. Luego cayó al suelo muerto, y un cartucho de escopeta vacío lo hizo también poco después. Oí que más de ellos se dirigían hacia nosotros en la distancia, así que corrimos hacia el interior de las instalaciones.
Disparé a algunos más por el camino, pero luego me quedé sin munición. Finalmente, encontramos un largo y oscuro túnel inundado de agua. Esas cosas estaban casi sobre nosotros, podía verlas arrastrarse por las paredes detrás nuestro. Entramos en el túnel, el agua nos frenó considerablemente y esperé lo peor, pero entonces me di cuenta de que no nos seguían, no quisieron entrar en el túnel. Caminamos durante bastante tiempo, el agua estaba helada, por suerte solo nos llegaba hasta las rodillas, así que no fue tan terrible. Ya dije que Dimitri estaba malherido cuando lo encontré, pero a medida que avanzábamos parecía empeorar. Se quejaba de que le dolía la cabeza y se sentía mareado. Su piel se puso pálida y parecía muy débil. Después de un tiempo tuve que sostenerlo y más tarde se desplomó por completo y cayó inconsciente. No podíamos volver, así que mi única opción era encontrar la forma de arrastrarlo por el agua. Así fue durante algún tiempo, pero entonces escuché algo a lo lejos en la dirección de la que veníamos. Un chapoteo. Me giré y alumbré el túnel negro, no veía nada y seguí caminando, pero entonces lo volví a escuchar. Hola. Llamé esperando escuchar una respuesta. Tal vez Boris estaba aquí o las criaturas nos siguieron. Después de todo, nada. Aceleré el paso, pero no era fácil arrastrar a Dimitri y avanzar con el agua hasta las rodillas. Los sonidos continuaban, no se acercaban ni se alejaban, simplemente estaban ahí. Entonces llegué al final del túnel, estaba cerrado con otra enorme puerta de acero y no había forma visible de abrirla. Era un callejón sin salida. Dejé de moverme y escuché esos sonidos, no eran solo un chapoteo, era más bien como si alguien o algo estuviera vadeando el agua. Entré en pánico y comencé a golpear la puerta pidiendo ayuda, no tenía dónde ir, los sonidos se acercaban cada vez más. Volví a girar lentamente y miré hacia el túnel, no vi ni oí nada, solo silencio y oscuridad. Entonces el olor familiar llegó a mi nariz, el ozono. Entonces oí un movimiento de metal detrás de mí, y la puerta se abrió. Era Boris, nos arrastró a Dimitri, y a mí a través de la puerta, y luego la cerró de nuevo tan rápido como pudo. ¿Ese es tu amigo? ¿Qué le ha pasado? Preguntó mientras miraba a Dimitri aún inconsciente. No lo sé, ¿estás bien?, le pregunté. Tenía un gran corte en la cara. Bueno, no, gracias a ti. Dijo, se fijó en el vendaje improvisado en el brazo de Dimitri y lo desenvolvió. Lo que tenía en el brazo no era una herida normal, era una marca de mordedura, dijo Boris, se levantó y sacó su pistola. No, espera, al menos dime qué está pasando. Va a estar muerto en unos minutos, esto lo hará más fácil para él también, pero sobre todo para nosotros. ¿Qué? Por favor, realmente no hay nada más que podamos hacer, le supliqué. Miró a Dimitri y luego se quedó parado pensando un momento. Me sentí inmediatamente aliviado cuando volvió a enfundar su arma. Está bien, esto podría ayudarle. Dijo y sacó de su mochila un estuche con una jeringa, parecía usada recientemente y solo estaba llena hasta la mitad con un líquido claro. Inyectó a Dimitri con el resto. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que todo esto tiene que ver con el desastre de hace 30 años. Explicó mientras avanzamos por las instalaciones. La primera máquina que utilizamos para los experimentos de teletransportación no era lo suficientemente potente ni fiable. Nos dimos cuenta de que todo esto no era tan simple como parecía. No solo estábamos teletransportando una cosa a un lugar diferente, sino que lo estábamos transfiriendo entre múltiples realidades paralelas, pero era limitado. Solo podíamos intercambiar dos objetos con igual masa entre dos lugares idénticos en dos realidades diferentes. Así que fabricaron una nueva máquina aquí y utilizaron un reactor nuclear para alimentarla, con la esperanza de que pudiéramos trasladar cualquier cosa a cualquier lugar entre dos realidades determinadas. Empezamos a explorar universos completamente nuevos. Vimos mundos en los que los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial, mundos en los que nos aniquilamos unos a otros. Incluso mundos en los que la vida nunca evolucionó en la Tierra, pero entonces alguien tuvo esta idea. Si existen estos universos paralelos, ¿qué hay entre ellos? Solo había una forma de saberlo, y ahí fue cuando todo cambió. Como dije, deberíamos haber sido felices con lo que teníamos, pero siempre queremos más. ¿Verdad? Intentamos acceder a este conducto de realidad como lo llamaban, pero cuando activaron la máquina, esta permaneció abierta,
Algo ocurrió y se creó un portal independiente de nuestra máquina. Se sostenía por sí mismo, así que enviamos un equipo de reconocimiento allí. Volvieron al cabo de unos minutos informando de todo tipo de cosas extrañas, sobre cómo un sentimiento extraño llenó ese lugar, como el espacio y el tiempo se sentían extraños, incluso como algunos de ellos afirmaban haberse visto en diferentes lugares a la vez. No querían volver, aunque se les amenazara con todo tipo de castigos. Enviamos un segundo equipo de reconocimiento más tarde, este no volvió en absoluto. Así que enviamos un tercer equipo a buscarlos, volvieron, pero algo no estaba bien con ellos. Cuando regresaron sus mentes estaban como borradas. Me imaginé las miradas vacías de las criaturas con las que luchamos en el camino. Poco después de que regresaran, una enorme ráfaga de energía fluyó desde el portal hacia arriba, hacia el reactor nuclear, pero eso no fue todo. Y todo esto lo sabes porque te has tomado un día de descanso, ¿verdad? Pregunté. Estaba en otro lugar de las instalaciones cuando ocurrió. Nunca olvidaré cuando vinieron a decirme que algo había entrado en nuestro mundo. ¿Qué fue? Pregunté. No lo sé. Nadie lo sabe, nada que hayamos visto antes se parecía a esto, y mató a casi todos aquí. No solo mató, le hizo cosas a la gente, ya lo has visto. Entramos en una sala de control llena de ordenadores, diversos monitores y pantallas. Boris cerró otra puerta blindada y nos siguió dentro del control. Tenemos que cerrar el portal, lo hemos intentado antes, pero estas cosas no nos dejaron. En cuanto me enteré de que habías entrado en las instalaciones y vuelto, supe que algo andaba mal. Este lugar solía estar lleno de ellos, al menos uno sigue aquí, el del olor a ozono, pero hace unos años cualquiera que entrara no pasaría vivo del nivel -1, pero llegamos hasta aquí y no sé por qué. Eso es lo que me asusta, algo no está bien. Sé que estoy pidiendo mucho, pero tenemos que entrar en el portal y usar esto. Vació su mochila y sacó un artilugio de aspecto tosco con todo tipo de cables, bobinas y otros trozos que colgaban de él. Tenemos que colocar un extremo en la otra realidad y luego volver con el segundo extremo a la nuestra. Si funciona, podría provocar el colapso del portal. ¿Y cómo sabes que lo mismo que le pasó al tercer equipo, no nos pasará a nosotros también? Pregunté. Esa es la cuestión, no lo sé, pero te diré esto. ¿Sabes cómo construyeron ese escudo de hormigón sobre el reactor? No estaban tratando de sellar el reactor, estaban tratando de sellar este lugar para evitar que lo que viniera a nuestro mundo saliera, y hace unos años ocurrió lo que más temíamos, el escudo empezó a resquebrajarse. Estaban tratando de salir, así que construyeron un nuevo edificio de contención recientemente, como sabes. Pero ¿durante cuánto tiempo seguirá esto? Tarde o temprano algo fallará y saldrán. Esta podría ser nuestra única oportunidad de acabar con esto para siempre. ¿Cómo demonios me he metido en esto? Pensé. Solo era un tipo al azar, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero Boris estaba hablando como si el destino de nuestro mundo dependiera de mí. Tal vez tenía razón, sea cual sea, el conjunto de coincidencias que nos había traído aquí, me hace pensar que tal vez Boris y yo éramos los únicos que podíamos hacer lo que había que hacer. Muy bien, hagámoslo, dije. Nos pusimos un par de lo que parecían trajes espaciales modificados, dejamos todo lo que no fuera el dispositivo en la sala de control, y entramos en la máquina. Estábamos en una cámara en forma de cúpula llena de complicada maquinaria. En el centro había una esfera de luz blanca, sobre ella un pozo negro y hueco que subía en línea recta con grietas y escombros alrededor de la abertura. Nos atamos a una barandilla de acero, y Boris avanzó hacia la esfera, y desapareció. Tras dudar un poco, hice lo mismo. Me encontré en un lugar que no puedo describir, no había ni techo ni suelo, y podía caminar en cualquier dirección, parecía vacío, pero podía ver innumerables formas, infinitamente grandes, con miles de millones de pequeños puntos brillantes en la superficie. Aquí. Una voz llamó, busqué a Boris, pero no lo encontré. ¿Dónde estás? Ven, aquí. Dijo y me agarró del brazo. Aparentemente de la nada noté cientos o miles de otras esferas blancas en la distancia a nuestro alrededor. ¿Esos son? Sí, portales de otras realidades paralelas. ¿Vamos a cerrarlos todos? No, solo el nuestro, los otros no son nuestro problema, tendrán que encontrar su propia manera de manejarlo. Caminamos hacia una forma distinta, como todo aquí, me cuesta describirla, era como un bucle. Boris sacó el artefacto, y empezó a hacer un zumbido. Esto no es bueno.
Escucha, necesito que cojas el otro extremo y regreses. Una vez que estés de vuelta, tira de este interruptor y mantén pulsado este botón hasta que se active. Tengo que quedarme aquí. Levanté mi extremo de la máquina y vi como un cable empezaba a desenrollarse entre los dos. Poco después, vi algo en el rabillo del ojo. Movimiento. Mierda. No lo mires, vete, corre. Dijo Boris y yo le hice caso. Volví corriendo. Seguí la línea hasta nuestro portal con los ojos casi cerrados. Lo atravesé, coloqué el aparato en el suelo, pulsé el interruptor, y el aparato empezó a producir un ruido agudo. Pulsé el botón durante 1 o 2 segundos, no ocurrió nada, y de repente el aparato o el portal emitió un gemido agudo, luego un destello intenso y una ola de calor. Y entonces desapareció. Los cables cortados y la cuerda de sujeción estaban tirados en el suelo donde estaba el portal. Mientras tanto Dimitri se despertó, tenía mucho mejor aspecto y le conté lo que había pasado mientras estaba fuera. No sabíamos qué hacer ahora, pensamos en volver y tratar de cortar la cadena de la puerta exterior de nuevo, pero después de lo ocurrido la última vez dudábamos que pudiera funcionar. Probablemente, ni siquiera llegaríamos vivos, pero entonces Dimitri tuvo una idea. ¿Y si usamos la máquina para teletransportarnos fuera de aquí? Nos llevó varias horas averiguar cómo funcionaban los controles, estaba muy dañado y el reactor estaba obviamente fuera de juego, pero los generadores de arriba suministraban suficiente energía para una simple translocación como ellos la describían. Todo lo que teníamos que hacer era introducir un vector objetivo y entonces llegó el familiar chasquido y el olor a ozono. Un fuerte portazo sacudió toda la sala y dejó una gran abolladura en la puerta de acero que conectaba la sala de control con el resto de la instalación. Creo que lo tengo. Tienen algunos vectores escritos aquí, solo tenemos que añadir algo de altura y saldremos a la superficie. Explicó Dimitri, hazlo rápido, dije mientras la puerta se sacudía con otro portazo. Hizo algo y los controles se encendieron con el sonido de las alarmas, corrimos hacia la cámara del núcleo y la cerramos tras nosotros. Justo cuando oímos que la puerta de la sala de control cedía, nos situamos en el centro y esperamos, las chispas y la humareda llenaron la sala, mientras la máquina hacía lo suyo. La puerta de la cámara se desprendió de la pared y cayó al suelo, miré por encima y entonces el tiempo se congeló, no sentí miedo, me sentí en paz, me sentí como si estuviera a un paso de entenderlo todo, quería quedarme aquí para siempre, un destello me cegó de repente y luego me golpeé la cabeza con algo. Abrí los ojos y respiré aire fresco, estábamos tumbados boca abajo en un agujero parecido a un cráter en el suelo del bosque, estábamos fuera. Encontramos nuestro coche al cabo de unos minutos, vimos varios helicópteros militares volando en dirección al búnker, mientras conducíamos a casa. Dimitri ingresó en un hospital con una historia inventada de un ataque de un animal. Al final se puso bien, no volvimos a hablar de ello, todo había terminado y pensé que nuestro mundo estaba a salvo de todo lo que quedaba al otro lado del portal. Pero cuando finalmente volví a casa ese día, noté que algo no estaba bien. El viejo cerezo al que solíamos trepar cuando éramos niños con Dimitri, no estaba allí, en su lugar había un manzano. Hoy hemos conseguido transportar una manzana, sin embargo, no pude evitar notar que el patrón de la piel roja y verde en la parte superior, era ligeramente diferente. Los estábamos transfiriendo entre múltiples realidades, portales de otras realidades paralelas. ¿Vamos a cerrarlos todos? No, solo el nuestro. Los otros no son nuestro problema, tendrán que encontrar su propia manera de manejarlo. Creo que no estoy en la realidad en la que vivía antes, me parece que cuando nos teletransportamos terminamos en una realidad diferente. No puedo dejar de pensar en que el portal de esta realidad podría seguir abierto, creo que no estamos a salvo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estamos a salvo? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu me gusta y seguirnos en todas nuestras redes sociales ancladas en la descripción. Gracias por su apoyo.